Un sector económico emergente al calor de las nuevas regulaciones. Una nueva oportunidad de negocio para las estafas de siempre. La historia de cómo una inversión robada acaba financiando armas para una guerra en Europa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el humo que va de una planta de marihuana a una fábrica rusa de drones. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Poco podía imaginar Mario es un nombre ficticio para guardar su anonimato, pero la historia es real, que los 20.000 euros que invirtió en una startup del cannabis iban a acabar financiando la fabricación de drones en una fábrica de San Petersburgo en plena fiebre bélica por la invasión rusa de Ucrania. Mario se decidió a invertir todo ese dinero en una empresa nueva, deslumbrante. Se llamaba Juicy Fields. Las empresas del cannabis existen, son legales, se dedican al cultivo de plantas de marihuana para uso posterior farmacológico, medicinal. Es un sector cada vez más presente en muchos países que están apostando por la regulación de la marihuana para esos usos. Juicy Fields destacaba sobre el resto de operadores, de competidores, que se suelen dar a conocer en congresos que se van celebrando en diferentes partes del mundo, también en España. Bueno, familia, un año más estamos aquí en la entrega de premios de las Fannabis. Ha habido eventos como este en Cataluña o en el País Vasco. Juicy Fields era distinta, porque llegaba a estos encuentros rodeada de una ostentación nunca vista en el sector. Lamborghinis, fiestas por todo lo alto y, sobre todo, la perspectiva de una inversión muy rentable por formar parte de esta nueva plataforma de cultivo colaborativa. Estábamos, en realidad, ante un chiringuito financiero de toda la vida, disfrazado de startup moderna, de empresa sostenible, con conferencias y talleres retransmitidos en Internet para acercar a nuevos inversores. ¿Quién iba a sospechar? What will happen to the money that they have invested? I'm telling you just again, there's the note. It's Juicy Fields is working because we have a contract with the people, with the producers. Una investigación periodística de mi compañero del Diario.es en Cataluña, Pol Pareja, publicada en 2022, dio las primeras pistas de lo que había detrás de Juicy Fields, que poco después, un buen día, de pronto, acabó desmoronándose. El dinero se esfumó de repente. 3 años después de aquella publicación, se han desencadenado varias investigaciones policiales paralelas en varios países. Son las pistas de la que se considera la mayor estafa piramidal a nivel europeo. 645 millones de euros defraudados, 180.000 inversores afectados. Todo eso nos lleva por caminos sorprendentes. Nos lleva hasta Rusia. Pol Pareja, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Paul, empecemos por el principio. ¿Cómo llegas tú hasta esta rocambolesca historia? Esto es la primavera de 2022. En ese momento hay varias fuentes del sector del cannabis que me avisan o que me hablan de esta empresa, ¿no? Porque se había convertido como de la noche a la mañana en el principal sponsor de todas las ferias de cannabis del mundo, tenían mucho dinero. Y lo que generó como muchos comentarios dentro del sector fue una gran fiesta que hicieron en el Hotel Ars de Barcelona con motivo de la feria de cannabis que se celebraba en la ciudad. Y era como una fiesta pues con, no sé, con sushi para todos, barra libre, azafatas, magos, espectáculos, todo pagado y encima en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, frente al mar. Y esto de alguna manera pues levantó ciertas alarmas dentro del sector. Y hubo varias gente que me habló de esto, de Juicy Fields, y me dijo que si miras esto, y fue entonces cuando empezamos a investigarlo. ¿Cuál era el secreto de la fórmula de Juicy Fields? O sea, ¿cuál era el secreto del éxito? ¿Qué prometían? Se suponía que tú comprabas plantas de cannabis medicinal y una vez cosechadas y vendidas, al cabo de 3 meses, recuperabas el dinero de la inversión con un gran beneficio, ¿no? Entonces, cuanto más invertías, más ganabas y podías llegar a obtener hasta un 66% de beneficio del dinero en apenas un trimestre, ¿no? Entonces, esto era un beneficio muy grande que además fue acompañado de una gran inversión en publicidad
por parte de esta empresa dentro del sector de cannabis, también pagos a influencers de productos financieros, youtubers y demás que publicitaban el producto. Y también fue acompañado pues, de una estructura legal que incluía sedes físicas en Valencia, en Ámsterdam, en Berlín, lo que hacía creíble, ¿no? la estafa, ¿no? Porque había gente de carne y huesos que la lideraba y con la que incluso te diría que podías llegar a hablar con ellos en cualquier feria de cannabis de estas que se celebran por toda Europa prácticamente de manera mensual, ¿no? Otro aspecto que le daba credibilidad al negocio era que pues, ellos anunciaban en su página web pues, que tenían acuerdos con las grandes empresas del cannabis medicinal. Estamos hablando de grandísimas compañías pues, en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos. Algunas de ellas incluso son compañías cotizadas en bolsa. Pero cuando empezamos a investigarlo nos dimos cuenta de que todo esto era humo, ¿no? Porque yo contacté con todas estas empresas y todas ellas me dijeron que todo era mentira, que ellos no tenían ningún acuerdo comercial con Juicy Fields. Entonces esa fue como la primera de las alarmas o de las banderas rojas que yo dije, aquí está pasando algo raro, y seguimos investigando. ¿Cuál es el siguiente paso en tu investigación, Paul? ¿Cómo empiezas a tirar del hilo? Lo primero que hicimos fue comprar una planta, ¿no? También nosotros para... En primer caso quería ver si era real, si se cobraba, y después también quería ver un poco los pasos que se seguían para hacer esta inversión, ¿no? Y bueno, fue otra de las primeras grandes sorpresas ver que tú podías hacer la inversión en un par de clics, sin ni siquiera identificarte, sin poner tu DNI, tu identidad, se podía pagar con criptomonedas. Y también esta fue uno de los elementos que me hizo sospechar del fraude, porque todos los productos de inversión financiera requieren un protocolo que se llama Know Your Customer en inglés, que implica que tú tienes que identificarte debidamente con tu dirección en la que estás empadronado, con tu DNI, con muchos datos que atestiguan quién eres, para luego, entiendo, que si hay un beneficio, tener que pagar los debidos impuestos. Y yo vi que había una ausencia de este protocolo, que es una condición sine qua non para que haya un producto de inversión financiera, y ahí también fue una de las primeras alertas que dijimos, aquí esto hay algo que falla, ¿no? Justo después de que tú publiques esta investigación, Paul, después de todo aquel trabajo previo, empieza el desmoronamiento de todo este entramado. Y fue un poco el principio del final de esta estafa. ¿Cómo fue ese final? Nosotros publicamos el reportaje en mayo de 2022 y ahí dejábamos claro varias cosas, ¿no? Que la rentabilidad era insostenible, que había expertos que nos decían que eso podía ser o tenía muchos números de ser una estafa piramidal. Publicamos también que los acuerdos con las grandes empresas del sector eran falsos, que no había los protocolos adecuados, y también alertamos de cómo los reguladores europeos estaban diciendo que esta compañía era muy sospechosa e incluso algunos estaban planteando sanciones, ¿no? Y es en ese momento, cuando nosotros sacamos el reportaje, según me consta, que algunos directivos de la empresa, que no eran conscientes de que todo era un fraude, comienzan a hacer preguntas, a pedir datos, y se encuentran con que no pueden obtener toda esa información, no se les facilita la información que ellos están pidiendo, ¿no? Ya prácticamente en cascada empiezan a renunciar algunos empleados, algunos incluso con puestos de responsabilidad, y los responsables del fraude fichan entonces a un nuevo CEO, que es un sudafricano que se dedica al sector del cannabis desde hace años, con la única intención de cargarle el muerto justo antes de desaparecer con el dinero, ¿no? Este nuevo CEO es el que se da cuenta de que no hay plantas, de que todo es humo y que los pagos a los inversores se sustentan solo pues, con la nueva entrada de clientes, ¿no? Es decir, ese es un esquema piramidal o Ponzi pues, de libro, ¿no? También en ese momento nosotros empezamos a analizar las carteras de criptomonedas en las que se podían hacer los pagos y vimos que los responsables estaban retirando cientos de millones de euros justo después de la publicación de nuestro reportaje. Una de las carteras pues pasó de tener 180 millones a 90 en un solo día, ¿no? Y todo indicaba que los responsables del fraude estaban preparando la salida, ¿no? Es en ese contexto que hay dos directivos de la compañía, que son tipos que venían del mundo financiero y a los que habían engañado y creían trabajar en una startup muy prometedora, que se desplazan hasta Chipre para reunirse con el banco en el que se depositan los fondos porque ellos ven que están pasando cosas raras. Y estas dos personas llegan a la entidad y justo les aparece el director del banco, les dice que están acusados de blanqueo de capitales y que no podrán abandonar el país. Y entonces ahí es el principio del fin de Juicy Fields, se bloquean los pagos a los clientes y todo el mundo empieza a entrar en pánico porque se constata pues lo que habíamos dicho nosotros en 2 meses antes, ¿no? Que todo era un fraude. Paul, has hablado con gente que metió su dinero ahí, que perdió su dinero ahí.
¿Qué gente te encontraste? ¿Qué tipo de perfil de inversor eran? Me he encontrado de todo, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabía fumar un porro en su vida, ¿no? Era sobre todo gente a la que le había llegado la información vía redes sociales o a través del boca a oreja. Me encontré, pues, desde espabilados que querían hacer dinero fácil hasta trabajadores honrados que se creyeron la película, ¿no? Algunos habían probado primero con un poco de dinero y al ver que funcionaba, pues después incluso habían llegado a pedir créditos de hasta 50.000 euros, o gente que acabó involucrando a toda su familia, a sus amigos, o que incluso puso ahí todos los ahorros de una vida esperando que se multiplicaran en poco más de 100 días, ¿no? También has hablado con trabajadores de Juicy Fields que creían que trabajaban en una empresa normal, pero muy rentable. ¿Qué te cuentan ellos? ¿No sospechaban nada? Algunos me decían que la compañía era demasiado grande como para ser una estafa, ¿no? Llega un momento en que en Juicy Fields trabajan prácticamente 50 personas contratadas, algunas con salarios muy altos, ¿no? Había una persona que tuvo un puesto de responsabilidad que en privado me decía, es cierto que habían algunas banderas rojas o red flags, me decía él, ¿no? Pero es verdad que yo es que estaba ganando 12.000 euros netos al mes en esa empresa, ¿no? Y pienso que algunos de los trabajadores de ahí veían cosas raras, pero miraban hacia otro lado porque también les convenía. Estaban ganando mucho dinero y pensaban, bueno, esto el día que acabe, pues yo recojo y me voy, ¿no? Lo que pasa es que algunos de ellos ahora mismo tienen problemas judiciales precisamente por haber participado de la empresa. A día de hoy hay media docena de detenidos y uno de ellos, que está detenido aquí en España, se llama Sergei Berezin. Cuéntanos, Paul, qué sabemos de él y qué ha aportado él a esta investigación. Berezin es considerado, pues, te diría, uno de los grandes cerebros de este fraude, y básicamente porque ha llevado a cabo diversas estafas similares en el pasado, ¿no? Es una persona íntimamente ligada al submundo del crimen organizado de San Petersburgo y también bien vinculado al Kremlin, ¿no? A él lo detienen en abril de 2024 en República Dominicana, precisamente un equipo de los GEOs de la Policía Nacional que se desplaza hasta ahí para detenerlo, y él está ahí viviendo en una villa de lujo, también bajo una identidad falsa, y durante el registro pues le encuentran cientos de miles de euros en efectivo, en criptomonedas, también una pistola, y él al principio lo niega todo, pero finalmente lo extraditan a España, solicita testificar ante el juez instructor de la Audiencia Nacional y, contra todo pronóstico, tira de la manta. Admite que todo era un fraude, que no había plantas y que de los casi 650 millones de euros robados, solo unos 30 millones se dedicaron a, pues, campañas de marketing, contratar personal y a darle, pues, lo que sería una apariencia de veracidad a la estafa, ¿no? Estamos hablando, según los investigadores, de la estafa piramidal más grande que ha habido en Europa por volumen de dinero robado. Berezin cuenta al juez instructor que hay un grupo de 4 personas que ya se conocían, que son los responsables visibles del fraude, y después señala que hay otro 50% que está en manos de un grupo secreto en Rusia, y es precisamente este grupo secreto que parece, según los investigadores, que pertenece al mundo del crimen organizado de San Petersburgo, que está íntimamente ligado al Kremlin ahora mismo. ¿Por qué sabemos del destino de todo ese dinero estafado? Berezin admite un extremo que los investigadores sospechaban desde hace tiempo, ¿no? Que es que detrás de todo había el Kremlin y que buena parte del dinero defraudado acabó en una fábrica de drones del Ministerio de Defensa ruso. La pista de los servicios secretos rusos ya estaba sobre la mesa desde hace meses, después de que se demostrara que el número 2 de la estafa, Vitaly Markevich, trabajaba de programador en esta fábrica de drones, ¿no? Después había otro de los responsables de Juicy Fields, Víctor Widner, que había trabajado para los servicios de inteligencia rusos, y también el que fuera jefe de seguridad de la empresa, Igor Kekshin, había trabajado para el grupo de mercenarios Wagner. Entonces, todos estos indicios hacían sospechar a los investigadores que detrás de la estafa estaba el Kremlin. Lo que pasa es que no tenían la confirmación ni nadie lo había admitido de manera abierta, y fue precisamente el presunto cabecilla de Juicy Fields que lo admitió ante el juez el pasado 11 de noviembre. Sé que es un lugar común, pero esto parece el guión de una película, ¿no? Una estafa piramidal con empresas de cultivo de marihuana en toda Europa termine en una trama delictiva con conexiones con la mafia rusa, con el Kremlin. ¿Qué conclusiones sacan los investigadores de este desenlace? Bueno, la verdad es que incluso todos los académicos expertos en el mundo del crimen organizado en Rusia
Admiten ahora mismo que la línea que separa al gobierno ruso de la mafia rusa es cada vez más fina, ¿no? Y que este tipo de operaciones tan grandes no se pueden llevar a cabo si no es con la complicidad o con la permisividad del gobierno ruso, ¿no? Sobre todo en un contexto como es el de la guerra de Ucrania, en el que toda la economía rusa se está enfocando en el esfuerzo que supone para Rusia seguir participando en la guerra, ¿no? Y esto, pues, incluye también al crimen organizado. Y la mejor prueba de que el Kremlin estaba vinculado a Juicy Fields es que, según uno de los cabecillas, el dinero ha acabado precisamente en una fábrica de drones que se están utilizando en la guerra de Ucrania, ¿no? Y esto es ilustrativo de hasta qué punto una cosa y la otra están mezcladas. Paul, terminamos. En este podcast hemos hablado ya varias veces contigo sobre estafas piramidales. Y siempre me hago la misma pregunta, hoy te la hago. ¿Por qué la gente sigue cayendo en este tipo de estafas y sigue apostando prácticamente todo lo que tiene a algo que tiene pinta muchas veces sospechosa, singular? La gente cae porque estas estafas al principio funcionan. Yo incluso he hablado con gente que me decía, no, si yo ya sabía que esto era un fraude piramidal, pero la clave es salirse antes de que pete, ¿no? Pero luego otros no lo sabían y la prueba más clara es que pidieron créditos para poner ahí todo su dinero, ¿no? El problema es que si tú una vez lo pruebas y ves que te cae dinero del cielo prácticamente, la próxima vez seguramente lo vas a probar con más dinero. A esto se le suma pues que un sector como el del cannabis, en el que los procesos regulatorios en buena parte de los países occidentales están avanzando, es ahora mismo un sector en auge, ¿no? Entonces aquí se mezclaba pues la promesa de grandes rentabilidades con un sector que incluso la prensa económica decía que iba a ser muy rentable. Entonces creo que está muy bien diseñado como para que la gente cayese, ¿no? Yo la verdad es que durante estos años he investigado bastantes estafas financieras y esta es una de las más grandes y mejor planteadas que he visto. Paul Pareja, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.